Desde la ciudad de Chicago, en el lago Michigan, Estados Unidos de Norteamérica, transmite para todo el mundo Momentos Broadcasting. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos Broadcasting. Este es el programa especial que se llama Momentos con los Libros y transmitimos aquí directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo, estamos aquí en la ciudad de Chicago y hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tener el placer de hablar con Bárbara Serván Lera, escritora española que está en la ciudad de Valencia, en España. Realmente un lugar paradisíaco, hermoso. ¿Y qué les puedo decir? Hoy va a presentar, Bárbara va a presentar un libro que ha escrito recientemente, se llama Ruby Polix. Ruby Polix. Ella nos va a contar todo sobre el libro, tenemos varias preguntas para ella. El asesino de artistas, Ruby Polix, el asesino de artistas, que es una novela negra distópica que explora el poder, la creatividad y los límites de la libertad en un mundo donde la inteligencia artificial y el control social afectan hasta el arte mismo. Todo esto de la inteligencia artificial realmente está causando muchos beneficios y al mismo tiempo problemas entre la comunidad artística. Y vamos a hablar hoy con Bárbara, que nos va a contar mucho más sobre todo esto, que en su obra la creatividad deja de ser un acto libre para convertirse en una obligación, con personajes complejos y una trama que mezcla el misterio, tensión y reflexión. Bárbara nos invita a pensar sobre quién decide nuestro destino y qué significa realmente ser humano. Y aquí con nosotros está Bárbara Serván Lera, que es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. Aquí en Valencia, en España, ahora mismo es de noche, pero me gusta ver la luz ahí en tu ventana, que por ahí estáis de día todavía. Así es que nada, muy feliz de venir a presentar la novela otra vez más contigo. Siempre es un placer. Qué bueno, qué bueno. No, debe ser una novela muy interesante y ya la pedí en Amazon para poder leerla. Espero que poder leer esta novela muy pronto. Me gusta leer mucho y por eso apoyo a todos los artistas que pasan por este fantástico canal que es Momentos Broadcasting. La primera pregunta es, en Ruby Polix, Bárbara, la creatividad ya no es un placer, sino una obligación, como vos dices. Hoy en día, ¿sentís que el arte corre el riesgo de convertirse en una exigencia social o laboral en un lugar de un acto libre y personal? Ah, qué buena pregunta. Lo que explora Ruby Polix es un futuro en 2084 en el que la inteligencia artificial empieza cada vez más a suplantar a los artistas y un grupo de artistas se asocia formando un partido, el gran partido que lo controla todo, ¿no? Entonces, diciendo, el arte es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Es nuestro patrimonio de la humanidad, el arte. Entonces, no podemos dejar que la inteligencia artificial nos suplante, porque estamos como vendiendo lo más puro de nosotros mismos. Entonces, este partido, que pasa pues de una manera totalitaria, divide la ciudad en un muro de hormigón
en dos partes. Por un lado está la parte de ciudad belleza con los artistas y la parte de ciudad común con los prácticos, que son la gente que se dedica a labores no artísticas, que pueden ser desde banqueros a cirujanos, ¿vale? Todo lo que sea no creativo o no artístico, mejor dicho. Entonces, claro, aquí está el dilema de decir, vale, valoramos al arte, sí que el arte es eso, desde la prehistoria hacemos pinturas rupestres, tocamos música, o sea, es algo que nos conecta también con esa humanidad, con esas emociones y que es mucho de transmitir entre nosotros, es como un lenguaje nuestro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en toda sociedad, si al final terminas haciendo un muro que separa dos ciudades por una condición, por cómo han nacido, al final se crea tensión social y por una parte o por otra termina habiendo malestar. Entonces, con respecto al arte, tu pregunta era si profesionalmente, o sea, si el arte va a terminar siendo una obligación, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, si puede llegar a ser una obligación crear en un futuro. Te repito la pregunta, si querés. Sí. ¿Sentís que el arte corre riesgo de convertirse en una exigencia social o laboral en un lugar de un acto libre y personal? Vale. A ver, ya tenemos el caso porque, por ejemplo, tenemos toda la industria de la música, todas las industrias editoriales y al final termina siendo también un producto que vender y a lo mejor encontramos más vida, más espontaneidad en las primeras obras de los artistas que cuando ya están en la industria, tanto editorial como de la música, etcétera, ¿no? A lo mejor encontramos más alma de los artistas al principio de sus carreras, sí, como más alma, más profundidad, no O sé, más al final. pasión, más pasión por lo que Claro, hacen. sí, exacto, porque al final si terminas haciendo algo como muy ya con vistas a vender, porque te exigen, porque necesitas eso para vivir, pues a lo mejor pues pierde un poco de cuando creas con un tiempo determinado, cuando tienes un tiempo determinado para crear, al final yo creo que no fluye igual la creatividad. Lógico, es lógico porque, o sea, si te dicen, bueno, tenés que terminar este libro para la semana que viene, de repente la inspiración o sea, lleva tiempo. Algunos se inspiran como John Lennon en escribir una canción en una noche y otros tardan 6 meses en hacer una música o la letra de una canción. Y lo mismo es un libro y si te ponen límites, es posible que por ahí no se plasme en ese libro una gran inspiración, quizás, no siempre, ¿no? A veces sí, a veces no, pero hay un riesgo, como vos decís. Claro, o puede que sea una muy buena historia, pero el alma personal del artista a lo mejor se ha quedado solo en algo racional, ¿sabes? En una creación con muchos giros, o un ritmo muy bueno, pero a lo mejor no ha ido a el alma y los sentimientos del artista, que al final yo creo que el arte se caracteriza por eso, porque muestra los sentimientos que tiene la persona y eso es lo que nos hace conectar entre nosotros con el arte. Sin duda, y es lo más importante. Pero con la presión que tienen algunos artistas, eh, afecta esa posibilidad de poder expresarse más y poner todo ese corazón y esos sentimientos, según lo que vos decís, ¿no? Y acá la segunda pregunta es, ¿la historia muestra una sociedad dividida entre los artistas y los prácticos, como lo habíamos mencionado anteriormente? ¿Esta separación está inspirada más en la desigualdad social actual o en una reflexión personal sobre la creatividad y el poder? Sí, a ver, al final tenemos muchas fronteras que nos separan y que al final terminan causando malestar.
Y hoy en día tenemos muchos ejemplos. A ver, antiguamente estaba el muro de Berlín, el muro de Ruby Polix, el muro de hormigón. Está también muy, muy inspirado en el muro de Berlín, que separaba dos partes de la ciudad de Berlín. Entonces, pero también en la novela sí que está esa crítica de decir qué pasa cuando separas a la población en dos mitades, ¿no? Pero también en esta novela es como un recurso para potenciar esa de separar a las personas por creatividad o no, por una condición con la que nacen, ¿sabes? Entonces, para mí era una manera de decir, también para mí los artistas es como la parte más de corazón, más creativa, más de corazón, más espontánea, y los prácticos son la parte más racional, más cerebral. Entonces también la crítica está en qué pasa cuando separamos a la mente del corazón. ¿Sabes? O nos quedamos solo con el corazón y la espontaneidad, o solo con la razón y la reflexión. Entonces ahí también crea conflicto. Todos hemos tenido momentos en los que estábamos como en una lucha entre mente y corazón, y divididos, que no sabíamos a quién atender o a quién atender primero, y claro, todo eso te crea malestar. Entonces es también lo que he querido reflejar, que de hecho está en la portada de la novela, este muro que divide las dos ciudades. Entonces, pues también pues está la parte así más cómica de Ruby Polix en Ciudad Belleza, y la parte como más triste de Ruby en Ciudad Común. Eso es también porque él es hijo de prácticos, pero es artista, entonces siempre ha tenido como dentro de él esa lucha interna. Entonces, por eso él se pone en el lugar de los prácticos y está triste, y se pone en el lugar de los artistas y tiene una máscara, es una especie de una máscara que se crea él, que al final termina dando lugar a la novela donde él confiesa los asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, al final es eso, esa tensión de dos partes del ser humano que se encuentran divididas y que al final causa caos, causa pues eso, tensión y al final rebelión también. Entiendo. Vamos con la próxima pregunta. Aquí tenemos la tapa del libro, como vos lo habías dicho. Aquí está. Ruby Polix, el asesino de los artistas. Hoy estamos con Bárbara Cervandela Lera, directamente desde Valencia, España. Una gran entrevista con la autora de este libro, Ruby Polix, que nos está contando mucho sobre eso. Ruby Polix es un personaje lleno de contradicciones, profesor, hijo de prácticos, artista y asesino, como vos lo dijiste. ¿Cuál fue el aspecto más difícil de escribir de Ruby y qué parte de él sentís que te conecta con vos misma como autora? Ah, qué buena pregunta. Vale, pues la parte más complicada de escribir fue la novela Confesión, donde él confiesa sus asesinatos, y además cuenta cómo pasa, como si fuera un diario, que al final termina publicando para hacerlo confesión, y él cuenta, es en primera persona presente, o sea, él va contando lo que le va pasando en el momento. Entonces, para mí, terminar retratando un momento conflictivo e incluso pues asesinatos en primera persona en presente, para mí fue un reto. Y además, sobre todo, claro, Ruby Polix es un personaje, como dices, lleno de contradicciones, porque empiezas queriéndole, después pasas por no fiarte del todo de él, incluso decir, pero ¿qué ha hecho? Y después, bueno, pues al final ves que te terminas como poniendo un poco de su lado, ¿no? Y espero que esto no sea muy spoiler. Entonces, claro, para mí es eso ha sido complicado, esa novela Confesión en primera persona. Y una parte con la que me siento muy identificada con Rubí es
la lucha por los valores o por la justicia, incluso también poner por encima de los propios intereses la felicidad de los demás, ¿sabes? Él al final todo cambia en su vida cuando unos alumnos le piden un favor. Y él al principio pues dice que imposible, pero claro, todo eso le lleva al final a hacer esa confesión y cometer esos asesinatos. Entonces, al final, él sabe que va a terminar en la cárcel. La novela acaba con un juicio, que no voy a decir cuál es la resolución, pero claro, él sabe que se arriesga a cadena perpetua porque él ha confesado sus asesinatos, ¿no? Pero lo hace por un bien más allá del suyo propio, ¿sabes? Y entonces eso es una parte que a mí me ha gustado mucho contar y con la que me siento muy identificada. Buenísimo, buenísimo. Estamos hablando de la inteligencia artificial, que es un tema muy controvertido aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. He hablado con muchos artistas, actores, productores de cine últimamente. Y tenemos un video muy especial también que lo hicimos con Daniel Dresser hablando sobre los beneficios y los pros y los cons, lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, ¿no? Todos la usamos, pero no es bueno abusarla. Ese es mi punto de vista, porque cuando utilizamos demasiada inteligencia artificial para todo, es como si estamos utilizando un bastón o un bordón, o como se diga, para apoyarnos en algo en vez de utilizar el teléfono. Es como cuando uno utiliza una calculadora y de repente siempre hace todas las cuentas con la calculadora cuando podría haberlas hecho esas cuentas con su propio cerebro. Pero definitivamente podemos reconocer que la inteligencia artificial está agregando cosas muy positivas al mundo en que vivimos y está avanzando de una forma exponencial, vamos a decir. Si claro, es la palabra. claro. ¿Qué te iba a decir? Sí, te escucho. Sí, esto me gusta mucho que lo resaltes un poco porque he tenido opiniones diversas hice un book trailer de la novela que ahora se lleva mucho en Instagram, que es eso, pues como un tráiler de libro, como si fuera así escenificado. Entonces, claro, ahora en la época de la inteligencia artificial y el libro, que es muy cinematográfico, o sea, yo de hecho estoy estudiando guión cinematográfico y a mí me gusta mucho escribir así, con capítulos muy cortos, que dejan siempre el pico de tensión arriba y que se explican mucho los gestos de las personas y el escenario y tal. Entonces, claro, para mí era como un sueño el tener un book trailer, ¿sabes? De mi novela. Entonces lo hice aparte yo estuve muchas horas, pero claro, con trocitos de vídeos que crea con inteligencia artificial. Y ya te digo, tuve opiniones bastante controversias por eso, porque al final claro, es utilizar la inteligencia artificial, pero yo no tengo medios de ponerme a rodar una manifestación de personas, Por supuesto. claro, o rodar una imagen de un hombre pelirrojo que se hace arrestar en el suelo por 2 policías. Yo no tengo los medios. Entonces, creo que hay que ver un poco ahí. Creo que terminaremos por encontrar un poco los límites también todos y al final es lo que dices tú, no debe suplantarnos, pero al final es una herramienta que está ahí para ayudarnos. Por supuesto. Bueno, yo te digo, te hago un comentario. Yo también me gusta escribir cosas. Solamente he publicado un libro de poemas, ¿no? Románticos. Pero lo que quiero decir, en este momento estoy escribiendo un libro sobre ciencia ficción. Exactamente sobre algo que pasa en el futuro, ¿no?
y Bien. se va a llamar el libro o la película 3057, ¿no? Ah, Sobre el año 3057 que no sé si no podemos imaginar cómo va a ser. Pero yo tengo tanta imaginación que, bueno, estoy escribiendo ese libro. Y lo que te quería decir es que sí, estoy utilizando lo mismo que vos. Estoy haciendo el storyboard. El storyboard lo estoy haciendo con inteligencia artificial. Quiere decir, yo escribo estoy escribiendo el libro. Yo no estoy utilizando inteligencia artificial para escribir el libro. Pongo todos mis pensamientos en el papel y todo. Pero con la inteligencia artificial, como para mí, para guiarme, para el momento que voy a contratar a los artistas y la gente, estoy haciendo diferentes clips para recordarme a mí y para hacerlo. Entonces, en alguna medida te da una imagen visual de cada escena y que puedes hacerlo. Y eso no quiere decir que yo vaya a utilizar esos videos para mi película, pero por lo menos me da una idea más clara de lo que yo quiero filmar en la escena del set de filmación, ¿no? Con la película. Yo creo que es una herramienta, como vos decís, que puede utilizar cualquier persona y hay muchísimos programas, ¿no? Hoy por hoy que están creciendo y hay más y más, ¿no? Pero puedes utilizarlo eso y programas de escribir guión como Celtex o algunos otros que pueden ayudar y, o Final Draft, por ejemplo, que yo utilizo y puedo incorporar imágenes y vídeos y todo eso. La idea es tener en tu cabeza bien claro lo que vos querés hacer. Y yo pienso que la inteligencia artificial puede ayudar, sin dejar de lado tu creatividad, que bueno, porque el libro lo has escrito vos, no lo escribió la claro, inteligencia artificial, y eso es lo más importante. ¿Qué claro. te iba a decir, Bárbara? Bueno, estamos hablando sobre el tema. La novela toca el tema de la inteligencia artificial y su relación con la creatividad humana. Mm. No sé si contestamos esta pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial amenaza nuestra capacidad de crear o que el verdadero riesgo está en quién lo controla? Que en alguna medida ya lo hablamos, pero si quieres agregar algo más. Sí, no, yo creo que lo hemos tocado bien todos los temas y es eso. Yo creo que ahora mismo es muy nuevo y está en pleno auge. Yo creo que terminaremos, a lo mejor no derivará en el universo Rubipolis de tener que dividir la ciudad en dos, pero sí que creo que encontraremos la manera de gestionar esta herramienta nueva que tenemos, que al final, no sé, yo creo que cuando llegó Internet también nos llevamos, bueno, yo era pequeñita, pero el mundo se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Ya nadie va a leer, todo va a ser por Internet. Yo me acuerdo que yo hacía los deberes buscando en las enciclopedias de casa y a partir de Internet ya lo buscaba en Internet, ¿no? Entonces, yo creo que al final va a ser como otra manera de ver las cosas y poco a poco nos adaptaremos. No creo que suplante a los artistas y por lo pronto de momento no está a la altura. Eh, no, no crea con tanta calidad la inteligencia artificial. Así que Sí. por el momento. mm, No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pienso que hay algo que la gente se olvida, o sea, y que no lo comprende, que es la inteligencia artificial. Vos le decís, escribime un párrafo sobre un barco que se va de aquí a Europa y de repente se hunde y alguien lo va a rescatar y, y tipo una historia tipo Titanic. De repente por ahí la inteligencia artificial te va a escribir eso, pero no tiene la emoción que tenemos nosotros. exacto. Es una herramienta, pero no tiene la emoción humana que vos le pones en el papel. Y es algo que no creo que ningún robot o una inteligencia artificial pueda llegar a desarrollar esa sensibilidad que nosotros tenemos. Yo creo que no va a poder, porque esto es humano, es algo que Dios nos dio, crees en Dios o no, ¿no? O sea, Dios o el universo o la fuerza que controla nuestras vidas o nosotros mismos, ¿no? En alguna medida yo pienso que tenemos ese poder de llorar, de reír, de cantar,
de estar feliz o no. Y eso, la computadora siempre va a estar feliz. O sea, inteligencia artificial, vos le haces una pregunta y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar con algo? Y le digo, sí, bueno, necesito, qué sé yo, que me prepares un café o algo así. No es lo mismo. La persona, o dame un beso, por favor, ¿viste? La inteligencia artificial no te va a abrazar, no te va a dar un beso, no te va a dar nada, porque no tienen esa habilidad de expresar amor y todo eso. Solamente son muy concretos, muy objetivos. De Sí, todas maneras, es útil la inteligencia artificial. No, no decimos que no. Al terminar de leer la novela, queda una pregunta incómoda. ¿Ok? Si tuvieras que dejarle al lector una reflexión, ¿cuál sería, Bárbara? Ajá, interesante. Vale. La reflexión sería, al final, Rubí Polix lo que va a hacer es expresar las injusticias, ¿no? Entonces, si tuviera que dejarle dos, te voy a decir dos, pues ahora pensando me vienen dos. La primera sería, estás atendiendo tus dos partes, la parte racional y la parte emocional, están las dos presentes, están las dos ahí, estás escuchando las dos. Y después la otra sería, estás alineado con tus valores y lo que crees que es correcto, que no es correcto, que te hace sentir bien, o estás como agachando cabeza con miedo a las consecuencias, ¿sabes? Sería eso, sería, estás alineado, o sea, lo que haces tiene un sentido para ti, lo que haces piensas y intentas hacer con la mejor intención o te callas por miedo a represalias o a ir contra el sistema o, ¿sabes? O ir contra tu jefe en el trabajo, estás agachando cabeza contra tu jefe en el trabajo o te permites decir, tampoco hace falta causar una revolución, pero te permites decir lo que sientes y lo que piensas que es justo y lo que resuena contigo, desde el mejor de los sentidos, ¿no? Desde un sentido más de un cometido, un fundamento, un buen hacer. Pues eso sería. Muy bien. Y con respecto a la historia que ocurre en el año 2084, un año que nos recuerda inevitablemente a 1984 del autor George Orwell. ¿Fue Sí. una referencia consciente? Sí, ¿Y qué querías transmitir con este guiño a la distopía clásica? exacto. A ver, sí, fue súper consciente porque para mí, bueno, y supongo que sí, para todos, George Orwell fue, con el 1984 fue la primera como gran distopía que pudimos leer todos. Entonces yo tenía que encontrar un futuro más o menos próximo, tampoco quería irme muy lejos, por no poner demasiada tecnología o que se sintiera como que la amenaza estaba inminente, ¿sabes? De la inteligencia artificial. Y entonces estaba buscando una época o un año y claro, digo, tengo que poner 2084 porque al final tiene también muchos puntos en común porque, por ejemplo, está el tema de escribir. El protagonista en 1984 se dedica a escribir y a contar lo que pasa, ¿no? Entonces Ruby Polix también cuenta lo que pasa, pero que eso que está contado es real, no es real, está hasta qué punto, ¿vale? Y bueno, y después todo el tema del partido, en Ruby Polix es la SAPCHE y son los que controlan todo. También está el tema de un poco más como la élite, que en 1984 son como más los funcionarios, ¿no? Los que trabajan para el partido,
y después el resto, ¿no? Entonces, en Rubí Polix también está, Rubí Polix es profesor de literatura de la Academia de Arte, que de hecho, exacto, está ahí, la tiene ahí entre la oreja y el hombro, esa es la Academia de Arte, y los edificios esos circulares son el campus de los estudiantes. Entonces, digamos, cada arte se corresponde con un color, el caso de la literatura es el rojo, entonces los estudiantes se quedan a dormir en ese edificio, pero después van a estudiar a la academia, una especie de Hogwarts, ¿vale? Un guiñito también a Harry Potter ahí por ahí con eso. Entonces, es muy cerrado, es la élite, los artistas son la élite, también es un poco crítica hoy en día, que parece que los que creamos, los artistas, tenemos que luchar mucho para que se nos oiga y se nos vea, ¿no? Para que nos den posibilidades. Todas las personas que creamos algo, parece que tenemos que pelearlo muchísimo, y otras personas que a lo mejor no crean nada, pero que tienen labores más funcionales, no necesitan pelearlo tanto. Entonces, bueno, un poco sí, resumiendo la respuesta, sí, es un gran guiño intencionado a 1984. Mm. Qué bueno, ¿no? Es bueno también, o sea, leer mucho e inspirarse con otros autores y producir cosas nuevas, ¿no? O sea, yo pienso que como la música, todo evoluciona y en alguna medida la evolución comienza y continúa gracias a lo que recordamos del pasado. Nunca dejemos de olvidar lo que pasó, porque lo que pasó influencia el hoy, influye el hoy y el mañana. Y pienso que con respecto a esta novela, Polix, es bueno que tú te hayas, no sé, inspirado o leído el libro de George Orwell del año 1984, ¿no? George Orwell 1984, que es un libro fantástico, espectacular. Pero el tuyo es súper especial y todo el mundo lo debería ver. Por eso hoy estamos aquí con Bárbara Serván Lera, que está presentando su nuevo libro, Ruby Polix, El asesino de los artistas. Realmente les pedimos a todo el mundo que deje sus comentarios para la autora, que presenta su libro siempre en España, y es un libro espectacular, todo el mundo debería leerlo, está buenísimo, y los invitamos a todos ustedes a pedirlo en todas las lugares donde ya lo tiene distribuido, y ese tema lo vamos a tocar al final de la entrevista para que sepamos un poco dónde está ubicado el libro. Supongo que está en Amazon también, pero guardate la respuesta, que así continuamos con otra pregunta. Acá tenemos la pregunta que dice, en la novela, ¿la educación artística es utilizada como un mecanismo de control? Como escritora, que debería ser, ¿cómo pensás que debería ser la educación hoy para fomentar la libertad y el pensamiento crítico? Qué buena. A ver, yo creo sobre todo que faltan muchas asignaturas de vida, ¿vale? Por ejemplo, gestión de la economía. No, yo por lo menos no estudié una asignatura que me enseñara que cuando fuera mayor, o sea, que tenía la diferencia entre alquiler, hipoteca, comprar, los seguros de las cosas, o por ejemplo, la retención a la hora en la nómina, que te retienen, los impuestos, cómo funciona, de dónde van, Ujú. o en fin, todo este tema que obviamente es muy aburrido, pero que está bien saberlo. Yo creo que, o por ejemplo, una cuenta de ahorros, por qué está bien ahorrar, cuánto más o menos se suele ahorrar, no sé, gestión de la economía.
También gestión de las emociones para conocernos mejor, conocer las emociones que tenemos nosotros y que nos mueven, ¿vale? Que cómo se expresan en esas emociones. Al final, todos tenemos unas emociones que necesitan ser expresadas en su justa medida, ¿sabes? De una manera adecuada, pero por ejemplo, la rabia no está hecha para ser contenida, la rabia está hecha para ser expresada, entonces no es lo mismo, pero no es lo mismo gritarle a alguien e insultarle que argumentar por qué te has sentido mal o te has sentido irritado, despreciado o algo, ¿no? Con alguien. Entonces yo añadiría gestión de las emociones también y bueno, sí, también para conocernos como personas. Yo creo que falta, yo por ejemplo, elegí ser enfermera, soy enfermera en salud mental y elegí ser enfermera porque mi tía era enfermera. Entonces, también yo creo que estaría bien, creo que ya se empieza a hacer hoy en día como test para los niños, para que se conozcan, para que vean las habilidades que tienen y vean hacia dónde se quieren dirigir o cuáles son sus puntos fuertes. Pero, por ejemplo, eso a mí me faltó. Me hubiera gustado algunos test y cosas que me dijeran, oye, pues tú eres bueno Ujú. para labores manuales o tú eres bueno para las matemáticas, pero que te lo dijeran viéndote como persona, no porque se te dan bien las matemáticas y sacas buenas notas, porque a lo mejor es que no se te dan bien porque estás en un momento personal también complicado o cualquier cosa, ¿sabes? Y que te lo digan, mira, hemos visto que tu pensamiento analítico es importante, entonces, en fin, ya te digo, yo creo que eso. En algunos colegios o alrededor del mundo lo hacen, es el test vocacional, pero también uno puede optar por, si tiene hijos, tratar de buscar donde hacen un test vocacional para determinar. A mí me lo hicieron cuando era niño, el test vocacional, Ah, bien. y me acuerdo, me hicieron hacer dibujos y un montón de cosas así, responder preguntas cuando era muy niño, creo que estaba en el colegio primario. Y cuando terminó el test me dijeron, mire, señora, le dijeron a mi madre, el niño tiene posibilidades en hacer alguna profesión, algo entre profesor de educación física o médico, pero no sabemos qué, pero es algo así. Mi madre me dijo y me dieron los papeles y todo, ¿no? Y con el tiempo, no sé, como 20 años después, eh, me gradué en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en kinesiología o terapeuta físico. Mira. Y coincidencia o no, no lo sé, pero el test vocacional pegó justo, ¿no? Creo que me hicieron dibujar un árbol o cosas así. Yo pienso que es importante a cualquier edad hacérselo a veces para identificar, a veces uno no se da cuenta cuál es el verdadero talento que uno tiene. Pero sin embargo, bueno, además de eso me dediqué a ser productor de video y televisión, estudié cine y todo eso, pero yo creo que uno nace con alguna predisposición especial o un don que Dios te da, un regalo, y tenés que identificarlo lo antes posible para poder proyectarlo, porque te puede llevar al éxito total. Yo creo que es importante transmitir eso, ¿no? A la nueva Sí, juventud. exacto, y que todos tenemos una cualidad que no porque unos seamos malos en otras cosas no quiere decir que seamos... O sea, si yo, por ejemplo, soy mala en matemáticas, pues a lo mejor seré buena en letras. ¿Sabes? Todos tenemos nuestros puntos positivos y negativos y ninguno es más que otro, es diferente y eso es lo que hace rico, ¿no? Todo esto, todo Por este supuesto. de gente que estamos en el mundo. No, completamente de acuerdo. No todo el mundo puede ser astronauta, ¿me entiendes? Y no todo el mundo puede ser pianista, y no todo el mundo puede ser escritor como Bárbara Cervanlera, que hoy tenemos el placer de tenerla aquí en la ciudad de Chicago directamente conectados gracias a esta compañía que se llama StreamYard, que nos da la posibilidad de conectarnos de un punto a otro del planeta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estuvimos leyendo acá un poco. La inspectora Victoria
Turner o Victoria Turner, como se dice en No, español. sí, Turner, sí. Turner, sí, aporta una visión ética y emocional muy fuerte. ¿Cómo fue construir un personaje que investiga a alguien que amó y qué cosas humanas quisiste explorar a través de esta señora Victoria Turner? Sí, esa es una pregunta que es difícil responder sin hacer spoilers, pero lo voy a intentar porque al final tú conocerás el arco del personaje, ¿no? Que es la evolución, y el arco de Victoria tiene mucho que ver con un momento dado de la investigación en el que ella descubre unas pruebas y tiene una información que tiene que decidir qué hacer con ella. Porque esa información, como policía, debe comunicarla, pero también encuentra un cierto motivo para no hacerlo. Entonces, el punto como clímax del arco de transformación de Victoria es ahí, es el decir, mi profesión, ella como buena práctica es muy metódica, muy profesional, a ella no se, o sea, el que Rubí Polix haya sido su amor de la infancia no le hace ser menos profesional para nada. Ella es impecable, aunque tiene ahí su sentimiento pasado, ¿no? Escondido en algún lugar, pero ella es impecable profesionalmente, pero es más bien el darse cuenta de lo que está causando esa división al descubrir ciertas pruebas, esa división en la población, que ahí es lo que le hace tener que elegir entre seguir siendo profesional o ir más allá también a unos valores, sí, sí, eso, como elegir entre lo que está bien o lo que se debe hacer. Al final toda la novela va un poco con esa cuestión. Entonces ella también, por supuesto, tiene ese dilema en un momento dado y a partir de ahí es cuando ella ya se transforma, ¿no? Y mucha gente me ha hablado muy bien de Victoria Turner. Para mí es Ruby Polix y Victoria Turner. También Agua Steele, que es la alumna con la que más habla Ruby Polix. Al final no olvidemos que los alumnos le piden un favor. Entonces Agua Steele también es importante. Entonces entre esos tres van pasando las cosas, ¿no? Después también hay muchos personajes secundarios, hay antagonistas y tal, pero digamos que ellos tres son en los que cae el peso de eso, de la decisión entre lo que se tiene que hacer y lo que está bien como moralmente o para el bienestar de la sociedad, ¿no? Es un poco esa la crítica social siempre de la novela. Perfecto, no, sí, te escucho atentamente. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo hoy, Bárbara, realmente espectacular. La gente nos está enviando muchísimos mensajes, están muy contentos de poder escucharte de todos los lugares del mundo. Realmente a todo el mundo los invitamos a adquirir y leer este libro, Ruby Pollex, El asesino de los artistas, un gran libro de Bárbara Cervantes, que llega directamente desde Valencia, España, a todos los lugares del planeta. Realmente espectacular. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con vos, Bárbara, realmente genial. Ruby confiesa sus crímenes mediante una novela dentro de la novela, un gesto inquietante. ¿Ves la literatura como un espacio para confesar, denunciar o resistir frente al poder? Sí, sí, sí. Y habla poder o contra. Para mí la literatura es hacer reflexionar. Yo toda la literatura que consumo y también la que produzco me tiene que hacer, me tiene que aportar un nuevo punto de vista sobre algo. Entonces, para mí la literatura es eso, sea el poder o sea como lo establecido. ¿Vale? Al final el poder o el gobierno, pero desde un punto de vista totalitario, al final es como que marca unas normas
y es lo que se debe pensar, ¿vale? Pero una nueva reflexión. Después a lo mejor la cojo o la dejo, pero a mí me gusta eso de dame otro punto de vista, que yo lo vea desde otra manera, porque desde la mía ya lo veo, apórtame tú otro, después me gustará más o menos, pero apórtame otro, ¿no? Entonces yo creo, y que del verbo creer, que la literatura debe aportar ese punto de vista. Otro punto de vista, debe hacer reflexionar. Para mí una novela o incluso una película que me deje tal y como estoy, que solo me haya entretenido, por así decirlo, también. Pero no son mis películas eh, fetiche. Una película que solo me entretenga, bueno, pues a lo mejor en un momento que estoy muy sobrecargada de trabajo y necesito despejar mi mente, anestesia mental, como digo yo, bien. Pero las que a mí me llenan y con las que yo salgo con un sentimiento de wow, es eso, cuando me han aportado otro punto de vista. Entonces, para mí sí. Por supuesto, yo también, ¿no? O sea, a mí me gusta todo tipo de películas, pero al mismo tiempo me tienen que hacer mover esas neuronas del cerebro para poder estimularme y para poder aprender algo nuevo, ¿no? O sea, no todas las películas son eh, buenas, algunas son espectaculares y algunas no te aportan nada. Para mí es importante ver películas que te dan mucho para pensar, como películas que he visto en el pasado de Woody Allen y muchos otros Sí. eh, Christopher productores Nolan de... hace mucho reflexionar. Exacto. Productores y cineastas norteamericanos y españoles, argentinos y de muchos polacos que tienen esas películas tan interesantes para poder analizar y ver, ¿no? Como era Stanley Kubrick, ¿viste? Y otros que hacían, Fellini, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Rob Weiner, Greiner, que ya no está, y muchos otros que, bueno, que en alguna medida estuvieron y aportaron su granito de arena. Yo creo que uno aprende mucho sobre ese tipo de libros y películas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, hay muchos creadores que sienten presión para producir, mostrarse y competir. ¿Qué consejo le darías a quienes aman crear, pero sienten que el sistema les roba el placer de hacerlo? Mm. Sí, eso es muy frustrante porque, claro, es una línea muy fina. Al final, es lo que te comentaba antes, que cuesta tanto hacerse escuchar que entras como en una especie de lucha o sea, o se puede entrar fácilmente en una especie de grito. Al final, si hablas tranquilamente y nadie te escucha, pues todos tendemos a gritar. Y entonces te encuentras pues como imponiendo o gritando, ¿sabes? Intentando levantar la voz, siendo alguien forzando una actitud que no es la tuya normal. A lo mejor yo hablaría así como estoy hablando contigo, pero cuando no te escuchan, gritas, ¿no? Y entonces también ahí es una actitud que puede ser normal porque al final es eso, cuando lo que te comentaba, ¿no? Terminas gritando, pero es volver a reconectarse con relax, vale, no te escuchan, pero es que tampoco a lo mejor te van a escuchar tanto si gritas, aunque sea una actitud normal. No, hay Ujú. muchos artistas rebeldes que sale como ese de, claro, pero es rebelde de no me escuchan, tengo un mensaje que dar y nadie me escucha. Es que es bastante frustrante, ¿no? Entonces hay que reconectarse mucho con el, vale, pero no voy a gritar. Tengo un mensaje que dar, nadie me escucha, seguiré yo hablando tranquilamente y tal. Y sobre todo es reconectarse mucho con el placer de lo que se hace, porque al final yo creo que nos perdemos mucho en eso, en levantar la voz y te olvidas de por qué estás diciendo lo que estás diciendo. ¿Sabes? Como en estas discusiones que ya has perdido casi el hilo, o sea, está a ver quién en las películas, ¿no? Sale mucho de ya ir diciendo cosas sin estar escuchando al otro, sin escucharte a ti mismo, casi
Ujú. respondiendo sin haber escuchado lo que te acaba de decir la otra persona, o sea, entras ya como en un compulsivismo que bueno, entonces es pararse, decir, vale, ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me hace a mí personalmente? O sea, ¿qué me aporta esto que hago? ¿Qué busco? ¿Vale? Me voy a olvidar de gritar, me voy a olvidar de si me escuchan o no me escuchan, pero centrarse es eso, es como recentrarse en ciertos momentos, eso, volver a buscar como el centro de, vale, pero ¿qué me aporta a mí? Por ejemplo, ¿qué me aporta a mí escribir? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que nace de mí? ¿Vale? Al escribir. Entonces yo es un ejercicio que intento hacer las máximas veces posibles porque es lo que te digo, al final hay pues si al final es un poco también como los negocios privados, ¿no? Mm, claro, están tanto las grandes superficies, imagínate, pues el Corte Inglés, ¿no? Que tenemos en España, que a lo mejor la persona que está fabricando su bufanda pues es como, pero ¿y por qué nadie, que yo tengo buenos materiales, que lo estoy haciendo con todo mi amor, por qué nadie sabe y no puedo llegar a la gente, por qué nadie ve que yo hago las bufandas, ¿no? Y en cambio, pues todo el mundo vamos al gran centro comercial a comprar. Entonces es un poco la lucha esa, ahí es eso. Yo me considero una artesana todavía de la literatura, soy autopublicada, entonces como que hago mis cosas artesanalmente y de hecho pues toda la maquetación y todo de Ruby Polix la he hecho yo, que te quería enseñar por dentro esta primera página y tal, que tiene todos los inicios de capítulo, tienen un simbolito según si es la trama del presente, del pasado o la novela de Ruby Polix. Entonces, claro, hay veces que hay libros que están en las grandes superficies y se ven más porque se les da más publicidad, pero tú como artesano te quedas ahí como, ¿y el mío por qué nadie lo ve, no? Entonces, creo que es importante recentrarse, cada cierto tiempo recentrarse y acordarse de por qué uno hace eso internamente. Buenísimo. ¿Tenés pensado en hacer también un libro de audio para la gente que no puede leer o que tiene dificultades, que son ciegos o dificultades para poder leer cualquier tipo de libro o documento? Sí, me interesaría, o sea, me gustaría muchísimo. Lo que pasa es que como autora autopublicada es una inversión que hay que hacer al final. Obviamente, sí, sí, sí. Claro. Entonces, sí que para mí me encantaría porque yo consumo mucho audiolibro también, a mí me gusta mucho, voy conduciendo en el coche y me voy poniendo un audiolibro. Por Y como supuesto. autora yo, las veces que han leído fragmentos de mis novelas, es como que lo descubres desde otra perspectiva. Parece que no lo has escrito tú. Es muy curioso, a mí me gusta mucho. Y sobre todo los que ponen sonidos así de fondo y efectos y tal. Pero es lo que te digo, es una inversión. Hay sitios que se ocupan de hacerlo y está en mi lista de cosas que quiero hacer, pero eso, tengo como toda una lista de cosas para invertir en Ruby Polix y bueno, y voy poquito a poco, pero sí me encantaría. Está en la lista y me encanta. Y si te está escuchando algún cineasta, productor de algún tipo de película de cualquier parte del mundo donde sea de habla hispana o en Estados Unidos también puede ser, ¿te interesaría llevar Ruby Polix a hacer una película? ¿Te parece que encajaría bien como un buen screenplay para hacer un buen film? Sí, sí, yo creo que encajaría muy bien porque aparte de que como es un universo diferente, ya mirándolo como tema producción, ¿no? Habría mucha pantalla verde también, ¿no? No hay gran coste a nivel de, por ejemplo, las películas más costosas son las que están hechas
en el 1920, que tienes que encontrar muebles, que tienes que encontrar vestidos, que tienes que encontrar, ¿sabes? E incluso las calles tienen que estar, no pueden haber paneles publicitarios de hoy en día, en fin, son súper costosas, pero Ruby Police, al ser futurista, yo creo que tiene muchas posibilidades, y también al ser una novela negra, eh, hay asesinatos que resolver, que te mantienen intrigada, escenas muy cortas y cinematográficas, y también una línea estética muy propia de Ruby Police. Ruby Police es negro, porque es novela negra, pero es colores y gris. Entonces la estética Ruby Police es muy negro, en una parte se verían todos colores y en la otra Ujú. parte todo el mundo de gris. Entonces estéticamente también puede dar mucho juego, aparte de eso, de la historia que te hace reflexionar, que ahora estamos todos también con, pues eso, con la inteligencia artificial, con qué pasará, si nos sustituirá o no, ¿no? Pues ¿Y vos sí. estás escribiendo el screenplay para el caso de que alguien también quiera o esté interesado en llevar esta producción literaria a una producción cinematográfica? Iba a hacerlo, pero estoy haciéndolo para la siguiente novela. Porque estoy ahora en un proyecto de un thriller psicológico, y como tengo que hacer toda la escaleta, toda la ficha de personajes y todo lo que va pasando, ¿no? Por ejemplo, tú también entiendes de puntos de giro, de midpoint y tal. Entonces yo todo eso estoy aprovechando para hacerlo paralelamente, hacerlo tanto para guión como para novela, y así pues trabajar también la novela así desde el punto de vista de más estructural del guión. Entonces, Buenísimo. Qué mm, bueno, qué bueno. Bueno, seguí trabajando en ese tema porque este libro tiene muchas posibilidades de acuerdo, considerando lo que nos has contado durante el transcurso de esta entrevista. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece si antes de finalizar nos lees un pedacito nada más, algo corto, de ¿vale? este libro, una partecita? Puede ser una página nada más, a ver cómo suena. Vale. Sí, sí, sí. Pero en vez de ser del libro en sí, no, venga, sí, iba a leer la nota de autora, pero voy a No, leer. la parte que vos creas que sea apropiada, lo que vos quieras. Sí, vale, pues voy a leer un parrafito, sí. Este es del capítulo 1, el arresto, ¿vale? Y aquí tenemos pues la primera parte de la novela, que es pues la parte así como más de ciudad belleza, ¿vale? Entonces, Rubí Polix espera que la bomba explote sentado en su sofá. Se aprieta a ambos lados de la cabeza. Sus codos están apoyados en los muslos. Su mirada viaja perdida entre las vetas del parqué. Todo lo que ha construido en su vida está a punto de destruirse. Solo es cuestión de tiempo. Lo peor no es que ya supiese las consecuencias antes de actuar, sino que él mismo las buscó de alguna manera. El mensaje que ha lanzado ha estallado destruyéndolo todo, incluido él mismo. Suena el timbre como un despertador y Rubí levanta la vista hacia el telefonillo. Es hora. El espectáculo debe continuar. Cierra los ojos, inspira y se pone en pie ayudándose de las manos. Con el pulso temblando y las manos sudorosas, activa la comunicación con la puerta de entrada del edificio. ¡Hey! Buenísimo, me encantó. Sí, tenemos que leer este libro, amigos. Estamos hablando hoy con Bárbara Cervanlera y estamos llegando al final de esta fantástica entrevista. Bárbara, contame antes de cerrar la entrevista y despedirnos desde aquí, desde Chicago. Quisiera que nos digas dónde podemos adquirir o la gente puede comprar esta fantástica novela. Vale, pues desde ahí, desde Chicago, Estados Unidos, se encuentra en Amazon, y para las personas que estén aquí en España, pues eso, tenemos el Corte Inglés, la Casa del Libro, Fnac, donde también está disponible. Y si no, bueno, pues los que estén en España sí que
lo puedo enviar yo dedicado. En Estados Unidos ya creo que a lo mejor no llega el libro, pero si no por Amazon. Por supuesto. No, no, seguramente, seguramente mucha gente lo va a leer y te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta conversación con Bárbara Serván Lera. Queremos agradecerle a todo el público y la audiencia de nuestro canal por haber estado hoy con nosotros con esta gran conversación con Bárbara Serván Lera. Esperamos que estas preguntas te hayan inspirado a descubrir Ruby Polix, el asesino de artistas, y a reflexionar sobre la creatividad, la libertad y el poder del arte. Es un libro espectacular, se lo recomendamos a todos. Y esto fue todo por hoy con Bárbara. Bárbara, te envío un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Abel. Siempre es un placer, súper profesional tú, cada vez más. Yo no sé dónde, yo te seguiré porque cada vez va a ser más, así que muchísimas gracias. Yo pienso, y te digo algo, ¿no? Yo pienso que todo el mundo aprende algo todos los días. Yo, en mi caso personal, como productor, he aprendido mucho. Al principio no tenía tanta experiencia, pero bueno, he comprado nuevo equipo de producción para mí, para el canal y todo. He aprendido mucho a editar y trabajo con gente que me ayuda cuando no tengo la capacidad. Por ejemplo, la introducción al principio fue hecha con la voz de dos locutores, uno argentino que se llama Jorge Marín, que es locutor de una radio y trabajó por más de 30 años o 40 años, y también Estela Montes también, que ha trabajado como locutora en todo el país de Argentina, haciendo anuncios en programas también famosos como el programa de Mirta Legrand, que es una artista argentina de tangos que estuvo y tiene ese show Almorzando con Mirta Legrand, y bueno, esta gente me ha apoyado y en mi canal porque, bueno, parecería que les gusta mi contenido. Y bueno, uno va aprendiendo, todos los días va aprendiendo nuevo. Así que yo te envío un gran abrazo a vos. Les pedimos a toda la audiencia que se suscriban a nuestro canal. Esto es Momentos con los Libros. Hay mucha gente que no conoce nuestro canal, pero tenemos muchas más entrevistas que van a venir este año. Así que, Muy excelente. bien, muchísimas gracias. Te deseo todo lo mejor, Bárbara. Igual, Hablaremos cuando presentes otro libro. exacto. Será un placer. Muchísimas gracias, Abel. No, gracias a vos. Muy bien, amigos. Gracias, Bárbara. Te doy un gran abrazo. Muy bien, amigos. Y esto ha sido todo por hoy en el programa producido por Momentos Broadcasting, directamente desde la ciudad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí estamos, amigos. Y les pedimos que no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias por su apoyo, gracias por apoyar a todos los artistas que pasan por aquí. Un gran abrazo a todos. Y ahí va, listo, 1, 2, 3, te saludamos. Saludos. Chao, gracias. Adiós.